Muy buenas tardes, amigos de Teleuniverso. Acá tenemos la grata, sinceramente, compañía de la doctora Luz Salgado, una eminente política representante, una de las representantes principales del partido Fuerza Popular, ¿no? Anteriormente Cambio 90. Dígame, doctora, ¿cómo se inició en la vida política? ¿Cuál fue el incentivo que la motivó? Gracias. Yo fui convocada por el presidente Alberto Fujimori desde los claustros de la Universidad Agraria, donde trabajaba en el sector administrativo, en el área académica, y lo conocía porque él ha sido profesor de la Universidad Agraria, decano de la Facultad de Ciencias, rector de la universidad, y pude conocer de sus inquietudes para poder llegar a la política, hacer nueva política en un momento muy difícil para nuestro país, un momento de hiperinflación, pasábamos los 4 dígitos, un momento de terrorismo agravado cuando 3/4 partes del país estaban tomados por Sendero Luminoso y el MRTA, donde los universitarios casualmente demoraban 15 años para obtener su título, y veíamos desde los claustros universitarios cómo nuestra juventud era tomada por la violencia terrorista y cómo perdíamos nuestro país. Eran los años de las colas, eran los años de escasez, eran los años en los que tú no podías conseguir los alimentos y tenías que recurrir a tratar de conseguir algo por diferentes lugares. Eran momentos muy angustiosos para nuestro país. Fue en ese momento que Fujimori decide formar un partido político desde la Universidad Agraria, con el apoyo de los trabajadores, docentes, alumnos inclusive, y el sector de las pequeñas empresas y el sector evangélico. Por eso que somos convocados a participar en política. Doctora, es cierto, se dice que en el Parlamento de esa época había infiltración terroristas entre los congresistas. Mire, Tal es así, perdón, que hubo, creo que a un congresista lo secuestraron, creo, y quería ser el representante, el vocero de un grupo terrorista. ¿Doctora, podría aclararme eso? Sí, o sea, en los 90s, cuando nosotros llegamos al gobierno, digo nosotros, pero yo no estaba en el Parlamento, ocurrieron secuestros inclusive de congresistas. Algunos simpatizaban con la violencia terrorista y no lo sabíamos, y otros fueron eliminados. Eran las épocas en las que murió, por ejemplo, el congresista Lai, si no me equivoco su apellido era Lai, que era un representante del mercado mayorista. Otro congresista fue secuestrado, un congresista Victoria de Ayacucho también fue muerto. Morían alcaldes, morían gobernadores, tenientes gobernadores, no había presencia de Estado en los diferentes sitios del país porque el terrorismo había avanzado, como le vuelvo a decir, y había incursionado en todos los ámbitos. ¿Por qué se dice, doctora, que en el año 1992 hubo un golpe de Estado y comenzó una dictadura? Fujimori tiene que tomar una medida muy difícil, casualmente para el 5 de abril, porque el Congreso, que estaba dividido en 2 cámaras, diputados y senadores, no encontraban ninguna salida. Eran partidos políticos que venían también de antes. Nosotros no teníamos mayoría, el Fujimorismo Cambio 90 no tenía mayoría, y empezaron a trabar las diferentes normas que venían del Ejecutivo. Y también estaban en una idea preconcebida de declarar a Fujimori, digamos, inhabilitado por incapacidad, y lo querían sacar del... Fujimori lo saca del esquema, o sea, él viene de la clase académica que nunca había participado en política, con un partido nuevo, y derrotó a un personaje inminente como Mario Vargas Llosa, y eso no se lo perdonó a la clase política, ¿no?, que estaba apoyando en ese momento a Mario Vargas Llosa. Pero el país era inviable con un Congreso entre diputados y senadores que no resolvían los principales problemas. Y cuando da, digamos, la medida que interrumpe el sistema parlamentario por un periodo de 6 meses más o menos, para luego llegar al Congreso Constituyente Democrático, fue una interrupción del lapso democrático que él luego explicó en la OEA y se comprometió a convocar elecciones, lo cual hizo para casualmente en 1992, al finales, para poder tener el Congreso Constituyente de 1993-94,
que es el que da la Constitución que actualmente nos rige. Es la Constitución que ha perdurado a Valentín Paniagua, a Alejandro Toledo, a Alan García, y ha juramentado también sobre ella Ollanta Humala y todos los parlamentarios. Doctora, claro, en esa época es bien cierto, ¿no? Porque a veces mucho se dice que hubo dictadura, pero en esa época creo el 90% de la población estaba de acuerdo con el cierre del Congreso, puesto que ellos también creo que había una medida que querían triplicarse el sueldo y una de estas cosas más. Asimismo, se dice que, por ejemplo, el gobierno anterior, creo que del señor Alan García, había dejado una superpoblación, sinceramente, en el aparato estatal. Sí, se habla de 300.000 a 400.000 trabajadores empleados, ¿no? Era un estado inviable, con empresas estatales que no funcionaban y con empresas estatales que estaban en quiebra. No había ni cómo pagarles a todos la amplia burocracia casualmente que el APRA había dejado, y se tuvieron que tomar medidas también para el reordenamiento económico y la reinserción económica, porque para esto Alan García había decidido no pagar la deuda y nos habían excluido del sistema financiero internacional. Y sin sistema financiero nosotros no teníamos ni cómo recibir préstamos, ni cómo recibir donaciones en una época que no había absolutamente ningún recurso ni siquiera para pagar a la administración pública. El reordenamiento del Estado también se hace en el gobierno de Fujimori, y lógicamente estas medidas económicas fueron muy drásticas, pero el pueblo supo apoyar. El pueblo supo que había un ordenamiento por fin. Sabía que se estaban tomando medidas no solamente para ordenar la economía, sino para pacificar el país. Y todavía estábamos convulsionados por el cólera, estábamos convulsionados por el fenómeno del Niño, por la guerra con Ecuador, lo cual también Fujimori resuelve firmando el Tratado de Paz con Ecuador para evitar estos conflictos que durante más de 50 años teníamos todos los 1 de enero, y donde morían jóvenes que eran reclutados por la leva a la fuerza. Se dejaron de comprar armas para invertir en desarrollo, se construyeron más de 3.500 colegios, se recuperaron carreteras, se construyó la carretera Libertadores-Guari, la del desaguadero Ayacucho. Se construyeron una serie de obras con la mitad, la tercera parte del presupuesto que hoy día tiene el Perú. Con esa tercera parte se llegaron a hacer obras monumentales que están en el corazón, en la presencia, en la mente del pueblo peruano. Doctora, usted que trae la acotación, ¿no? del Tratado de Paz que se firmó con Ecuador, ¿no? Mucho bueno, pues dicen los ecuatorianos, no hablan de 50 años, ¿no? Porque se recuerda muy bien que muchos presidentes, creo que era el presidente Febres, lloró, ¿no? Porque dijo, recuerdo muy bien en una nota periodística que dijo, ¿no? Hemos vivido más de 100 años engañados, ¿no? Y Perú tenía la razón. Y después de tantos años se logró la paz. Y justamente en el Parlamento, creo que incluso, si no recuerdo muy bien, Lourdes Flores Nano dijo, no voy a votar por la paz, aunque después me digan... Así es. Es que reconocieron, por eso digo que no hubo en ningún momento dictadura, porque tanto para la convocatoria del CCD que vino después del autogolpe, como le llaman, del 5 de abril, los diferentes partidos políticos estuvieron presentes en el Congreso, y estuvieron presentes con votos en todos los procesos electorales. Ha estado los organismos internacionales. Jamás Fujimori impidió que hubieran observadores internacionales. Transparencia, la OEA, el Parlamento Europeo, todos han estado presentes, y no puede hablarse de dictadura en una convocatoria de elecciones. En todo caso, lo que sí valió la pena en ese tratado de paz es que nuestros países se pusieron de acuerdo con la persistencia de Fujimori. Fujimori pasó por 4 presidentes ecuatorianos antes de firmar la paz. Con el último que firma es con Maguato. Tuve la suerte de estar en Brasilia al momento de firmar la paz, y ustedes no saben la gran emoción que se vivió dentro de ese ambiente donde parlamentarios peruanos y ecuatorianos nos abrazábamos por primera vez sin ningún resentimiento, y llorábamos y veíamos a nuestros 2 presidentes en un estrecho abrazo delante del presidente Cardoso, delante del representante del presidente de Estados Unidos, varios parlamentarios, presidentes que fueron los garantes, y realmente fue algo fabuloso. Y hoy día vemos los resultados con Ecuador, con una frontera en la que ambos países cruzamos sin ningún problema,
donde se está impulsando obras de desarrollo, hay un intercambio comercial, nuestras relaciones se han mejorado enormemente y eso es lo que se quiere, vivir en paz, porque en paz tú logras desarrollo, combates pobreza cuando hay inversión, y eso es lo que está viendo ahora en nuestra frontera norte. En una época, doctora, estuvo el gobierno de Fujimori, hubo el crimen agravado que estuvo muy acentuado, ¿no? Incluso pues en ese tiempo había bandas que salían por televisión y justamente en un momento decían, ¿no? Dicen, no, eran los injertos, creo, no me acuerdo muy bien, salían por televisión y se vanagloriaban, pues, ¿no? De sus hazañas, ¿no? Y después vino una política drástica, ¿no? que comenzaron sinceramente a desaparecer todo el crimen agravado, porque habían sanciones que por tener armamento le daban de 25 a 30 años. Si no nos olvidemos nosotros que está en la presidencia de Sendero Luminoso y el MRT, ambos a la vez, que hubo la toma inclusive de la casa del embajador japonés durante el periodo de Fujimori, y que Fujimori con una nueva política casualmente de pacificación logra capturar a Abimael Guzmán, que hasta ahora está ahí encerrado en la base naval. No hubo una política de exterminio, una política en la que se capturó a Feliciano, Rincón, y una serie de personajes que ahora no me acuerdo el nombre, que están allí guardados, ¿no? Y entonces lo que se trabajó es con una mejor inteligencia para no arrasar con poblaciones. Se trabajó con inteligencia para derrotar el terrorismo y también el crimen agravado, y estaba penalizado casualmente con medidas muy drásticas, que ahora las está tomando Estados Unidos, que ahora las está tomando Europa a raíz del terrorismo que ellos tienen. Sin embargo, el gobierno peruano ha sido sancionado lamentablemente y se ha pagado hasta indemnización a terroristas como Lori Berenson, que se acaba de ir a su país, indemnizada por los peruanos después que ella quiso volar el Congreso de la República, cuando ella ayudó al secuestro de varios empresarios que les costó la muerte, porque fue una tremenda colaboradora del movimiento terrorista MRTA. Siempre hay que decirle movimiento terrorista MRTA, porque ellos no fueron revolucionarios, fueron terroristas, inclusive mercenarios, porque lo que hacían es cobrar dinero, chantajear, pagar sicarios. En ese momento pues se dio pues unas leyes drásticas contra estos elementos, ¿no? Nocivos contra la sociedad, que incluso le llevaron a la cárcel. Pero posteriormente todos esos se salieron, ¿no? Y sí. Justamente quería preguntarme, acentuarme una cosita, ¿no? Porque justamente creo que fue el ministro García Sayán, que fue benévolo, e incluso todas las leyes drásticas, porque eran muy buenas, y bien es cierto, habían que, de cierta manera, pues arreglarlas, reformarlas, qué sé yo, pero no era para que saquen a todos, ¿no? En el año 2001, perdón doctora, discúlpeme, y de ahí viene el año 2002, o sea, todas esas leyes que en un momento determinado fueron determinantes para terminar el crimen agravado, se fueron al tacho y salieron todos libres. ¿Cómo fue eso, doctora? Tanto en la época de Paniagua como en la época de Alejandro Toledo, y específicamente con Diego García Sayán también, se dieron una serie, Diego García Sayán, de ministro de Justicia, se dieron una serie de normas que flexibilizaron toda la legislación y la normativa que era para combatir el terrorismo y el crimen, diciendo de que nosotros estábamos atentando contra los derechos humanos, que no se había, que los jueces sin rostros eran totalmente arbitrarios, y flexibilizaron las normas, pero lo que hicieron fue seguir la estrategia que había diseñado Sendero Luminoso y que yo relaté en el año 2001, cuando encontramos un documento que estaba tramitándose entre Sendero Luminoso y sus huestes, en la que ellos decían, primero, vamos a hacer que cierren los penales. Hicieron que cierren los penales de Chayapalca y el otro penal de Puno de máxima seguridad, según ellos, porque atentaban contra los derechos humanos, cuando nosotros tenemos gente de Puno que está viviendo a esas alturas. Y sin embargo, nos hicieron cerrar, flexibilizaron todas las normas, sancionaron los jueces sin rostro y volvieron a hacer nuevos juicios. En esos nuevos juicios, lógicamente, los testigos que se habían presentado por colaboración eficaz no se presentaron por temor, y lo que hicieron fue rebajar las penas y en algunos casos dejar libres a cientos de terroristas que hoy los tenemos libres y que están incursionando en los diferentes conflictos sociales, y que hoy disfrazados se disfrazan de Movadef para poder torpedear la democracia, porque ellos no creen en el sistema democrático y quieren entrar al juego político solamente para torpedear la democracia. El Movadef es una de las tapadas de Sendero Luminoso
pero los peruanos que tenemos conciencia, tenemos recuerdos, sabemos lo que ha pasado en nuestro país, somos defensores de la vida, no en vano han muerto tantos ronderos, tantos vecinos defendiendo sus comunidades y tantos policías y miembros de las Fuerzas Armadas, viudas, huérfanos. ¿Quién los ha indemnizado a ellos? ¿No? Entonces, creo que nosotros no podemos permitir la violencia terrorista ni un solo motivo y llamamos a que los países de Europa, que son los que financian con ONGs a estos grupos subversivos, tengan en conciencia que nosotros hemos vivido el terrorismo. Lo que ellos están pasando ahora en Europa, nosotros lo hemos pasado acá 25 años. No queremos que el terrorismo vuelva a nuestro país. No se debe financiar y no se debe negociar con los grupos terroristas. No son revolucionarios, son mercenarios inclusive pagados por el narcotráfico de nuestro país. Doctora, ¿cuál es el motivo por qué a estas ONGs no se las fiscaliza o no permiten fiscalizarle? Mucha gente se pregunta por qué. ¿No? ¿Por qué viene dinero del extranjero y viene para, sinceramente, subvencionar ese tipo de acciones, ¿no? Que van en contra de nuestro Estado peruano? Sí, es cierto. Nosotros hemos empezado un trabajo de investigación casualmente con la institución que supervisa las ONGs y nos hemos dado con una serie de novedades de ONGs que en principio ni siquiera están inscritas, que reciben dinero, que no dan cuenta a nadie, que lo primero que hacen es comprarse grandes camionetas, alquilar grandes locales, publicar una serie de libros, pero que realmente obra en sí para la ejecución de programas sociales, tú no los encuentras. Entonces, sí, estamos en eso de que se tiene que modificar la norma, pero es un gran lobby, sabrás. Es un lobby internacional que tiene mucha fuerza y que cada que tratamos de ingresar hacia ellas, se producen una serie de trabas, pero creo que de todas maneras ha llegado el momento, porque muchas de ellas son las que están financiando también a los diferentes asentamientos mineros para hacer una serie de campañas que van contra la minería. Lógicamente, nosotros sabemos que hay mineros informales y mineros que tienen que ser reconocidos, y eso es un trabajo muy, muy delicado que se tiene que hacer, pero hay también gente que está propiciando una serie de digamos, ideologías que van más allá de la propia conservación del medio ambiente, sino más bien a defender intereses económicos que no son los del país. Doctora, ¿cuál es el elemento constitutivo que establece una responsabilidad penal de nuestro expresidente Alberto Fujimori? ¿Hay algún elemento constitutivo que establezca pues una responsabilidad penal? Porque mucho se habla que no hay un elemento, solamente son el dicho del dime que yo te digo, o sino que me dijo, y cosas así van. A Fujimori lo han investigado por muchísimas cosas. En principio contrataron una compañía, la compañía Kroll, a nivel internacional, para que ubicara si es que Fujimori tenía cuentas a nombre de él o de sus familiares en el extranjero, en el país, en diferentes sitios. Se ha gastado más de $900.000 en la época de Toledo. El informe Kroll, que lo tienen guardado no sé por dónde, y donde me dicen que los que lo ubican han encontrado que han desaparecido muchas hojas. No encontró absolutamente nada. O sea, enriquecimiento ilícito no tiene Alberto Fujimori. Entonces empezaron a acusarlo por supuestamente el haber atentado contra los derechos humanos, por el caso de La Cantuta y Barrios Altos. Dos casos emblemáticos que nosotros rechazamos, que ocurrieron en momentos que se estaba peleando contra terrorismo del Sendero Luminoso y el MRTA, y donde algunos miembros de las Fuerzas Armadas cometieron excesos. Y esos excesos fueron castigados. Luego fueron amnistiados, no por Fujimori, por el Congreso de ese momento, en el que estábamos varios partidos políticos. Entonces, han inventado una teoría, la de autoría inmediata, que la han traído desde el extranjero, porque eso no se aplicaba aquí, para decir que como presidente de la República, entonces él tendría que haber sabido todo lo que pasaba, y por eso tiene responsabilidad penal. Eso es muy jalado de los pelos. Realmente para nosotros es una tremenda injusticia, porque él no ordenó a los soldados que dispararan a los alumnos de La Cantuta. Él no ordenó a esos soldados que dispararan en Barrios Altos. Fueron casos aislados de momentos que las Fuerzas Armadas han explicado, porque en esos momentos se produjeron tanto lo del atentado contra los soldados de los húsares de Junín, que tocaban en la banda en Palacio de Gobierno, y los volaron a los soldaditos, y aparentemente un grupo en venganza va a hacer eso
en Barrios Altos. El pueblo no quiso saber más de algunos de esos personajes y esos son los que hasta ahora no logran vencer su rencor y su odio, ¿no? Dígame, doctora, ¿cuál fue el gran error del ingeniero Fujimori? Primero, haber ido a la tercera reelección, o mejor dicho, tentar por tercera vez, a pesar de que constitucionalmente era la segunda, porque la primera fue con la Constitución del 79 y la otra sale con la del 93, ¿no? Y realmente era su segunda en el 2000, pero Claro, algunos dijeron que era... El Tribunal Constitucional creo que también lo valoró. Claro, y dijeron que era la tercera vez. Bueno, en fin, fue un error, de repente debió haber dejado pasar un periodo, porque el pueblo lo quería, el pueblo respondió. Todas las elecciones, como vuelvo a repetir, se hicieron con observadores internacionales, todos los procesos, y siempre Fujimori tuvo el respaldo popular. El otro error fue haber mantenido a Vladimiro Montesinos, que se sabía después de que han ocurrido los hechos que habría estado pues jugando un doble papel, ¿no? Por un lado, un asesor que daba resultados en sus asesoramientos de lucha contra el terrorismo, contra el propio narcotráfico, porque Montesinos se encargaba de traernos a los narcotraficantes de modelo de que había capturado, pero no sabíamos que paralelamente él estaría apoyando a otra gente y jugaba su propio partido, ¿no? Entonces creo que esos dos grandes errores sobre todo fueron los que se tuvieron en el gobierno de Alberto Fujimori, de no haber tenido un partido sólido, un solo partido fuerte, institucionalizado. Estábamos preocupados en resolver los problemas nacionales y realmente no nos ocupamos de armar un partido. Sí, el análisis fue, ¿no?, del gobierno de Fujimori. Él recibe el gobierno prácticamente quebrado, donde hay una una inflación pues galopante de más del 7.000%. 7.000%. Sinceramente el dinero... Vivíamos lo que vive actualmente Venezuela, ¿no? Inclusamente muchos multimillonarios se hicieron famosos por el dólar MUD y prácticamente pues, del partido de ese entonces, ¿no? Y cómo dejó el gobierno en este caso pues al señor Toledo, ¿no? Porque primero fue Panino. Sí, yo siento porque se habla de reservas, perdón doctora, discúlpeme, se habla de reservas, que no había nada, pero creo que las reservas se habían nivelado, pues. Así es. Yo lamento que el señor Toledo sea tan mezquino y no reconozca. El país que recibimos nosotros de Alan García fue un país en quiebra, un país que no estábamos endeudados, no había ningún tipo de reserva, y un país destrozado económica y socialmente. Cuando Fujimori sale, encuentra un país reinsertado en el sistema financiero internacional, con una constitución moderna, con un equilibrio en las reservas, con, un proceso de desarrollo en el que habías tú logrado colocar servicios indispensables que habían estado abandonados, con presencia de Estado en cada una de los departamentos, de los 24 departamentos, y los consejos transitorios regionales que luego se convirtieron en regiones. Un país con descentralización, con los pocos recursos, con la recuperación de la infraestructura educativa y la infraestructura de salud que se había perdido. Un país con la presencia de la autoridad en cada una de las provincias. Entonces, creo que es injusto decir que Fujimori no dejó nada, en absoluto. Dejó un país viable y, lo que es mejor, con normas claras, con una constitución que ha posibilitado el crecimiento durante todos estos periodos. Una constitución que, como digo, algunos reniegan, pero no se atreven a modificarla. Tendrán que sufrir algunas modificaciones, pero no se atreven a modificarla totalmente porque es la base de la estructura del crecimiento que ha tenido el país. Y doctora, y en un eventual gobierno de la señora Keiko Fujimori, ¿qué perspectivas tenemos a futuro con ella? Bueno, mire, yo estoy en Fuerza Popular y apoyo la candidatura de Keiko, lógicamente, porque he visto crecer a la hija, he visto cómo ha madurado, crecer en todo el sentido de la palabra, no solamente por su experiencia profesional, sino por la experiencia política que ha adquirido, y tiene, digamos, la misma fuerza y el mismo cariño por hacer las cosas por el país. Eso fue lo que yo vi siempre en su padre. Al clásico Nikkei, que es chancón,
que jamás lo veías en fiestas, ni era de estarse vistiendo de terno para protocolos, no estaba en palacios sentados, sino estaba recorriendo el país, sobre todo en épocas muy difíciles. Tú lo veías montado en un tractor, con sus botas, en la inundación de Ica, me acuerdo, con el agua hasta mitad de las piernas, limpiando junto con la población. Bueno, ese estilo de trabajo lo tiene Keiko, pero acrecentado con la experiencia no solamente académica, sino de haber sufrido y visto los errores que se cometieron en el gobierno de su padre, y los cuales no va a volver a cometer. O sea, es una experiencia a base de golpe, diría yo, y ella quiere hacerlo mejor, y sabe cómo hacerlo. Está estructurando un plan muy bueno que a nuestro país le permita realmente recuperar ese ritmo de crecimiento con verdadera inclusión, con oportunidades, con seguridad. Ella tiene el ejemplo de que con pocos recursos se construyeron 3.500 colegios. Ella puede volver a duplicar eso. Miren ustedes cuánto dinero hemos tenido en el transcurso de estos años, qué presupuesto estamos manejando, y ningún presidente puede jactarse de decir: yo construí siquiera 2.000 colegios. No lo puede hacer. Y yo creo que Keiko es la gran esperanza para nuestro país, y es una mujer que al fin va a entrar con mucha fuerza para gobernarnos, y que va a ponerle el impulso que necesitamos para no perdernos en el camino de la historia. El Perú está en un momento todavía de recuperación, y tenemos que hacer todo lo posible por las generaciones que vienen. Doctora, hay muchas observaciones justamente, pues, ¿no?, de varios estados políticos. Ya, se habla, pues, de la utilización del fondo de contingencia. Justamente hay muchas observaciones que le hacen, pues, los partidos contrarios. Respecto a eso, ¿qué podría decir usted, doctor? Keiko ha anunciado que, de ser necesario para este boom de infraestructura, porque hay una gran brecha en infraestructura que existe en el país, y la infraestructura va a servir para poder crear casualmente desarrollo con la inversión pública. La inversión pública no quiere decir ahondar el déficit, es crecimiento. Y ha dicho que en caso de no obtener todos los recursos, no le temblaría la mano para utilizar estos fondos, que bien utilizados, yo sé que no van a hacer crear un mayor déficit. Bueno, doctora, le agradecemos, doctora, esta entrevista. La verdad que conversar con ustedes sería para conversar. Sí, mucho. Soy parte de la historia. Claro, doctora. Sí, muchas gracias, muy amable, y saludos a todos.